en el marco de este ciclo que hemos empezado el año pasado y que tiene como título Escribir Mañana. Es la primera fecha del 2014 y estoy muy contento que Luigi Amara haya aceptado venir. Luigi, como saben seguramente ustedes, es poeta, ensayista, editor y más cosas que todas tienen que ver con la lectura y la escritura, animador de eventos, etc. El etcétera es muy largo. Me gusta mucho que esté Luigi porque hemos hablado varias veces en recintos distintos de experimentaciones en el campo de la escritura. Hemos hablado junto de Oulipo, de Perec, y finalmente el ciclo que hemos empezado el año pasado tenía y sigue teniendo como propósito reflexionar, ayudar a tener claves para entender cómo va evolucionando la escritura literaria, no solamente hoy, pero qué podemos proyectar para el futuro. Y eso tanto en el campo de la escritura misma, de cuál es el papel del escritor hoy, cómo un escritor se puede ubicar en la sociedad, tanto eso como la parte, digamos, de cambios tecnológicos en el campo de la difusión y de la creación misma. Jamás hemos tenido cambios tan radicales desde la invención de la imprenta, dicen. Pero por lo menos podemos tratar de, si no lo podemos todavía capturar todo, podemos tener algunas pistas de reflexión que nos permite pensar que la escritura y la lectura van a cambiar, van a evolucionar de un lado o de otro. Entonces, pues primero voy a dejar la palabra a Luigi Amara para que nos des pistas de reflexión y después tendremos una conversación acerca de esos temas y por supuesto después con ustedes, ¿no? Luigi Amara, por favor. Bueno, gracias Philip por la invitación, gracias al Museo del Chopo, a Pacho por la hospitalidad. Cuando Philip me propuso hablar sobre este tema tan amplio, escribir mañana, me pareció que necesariamente había que hablar también sobre escribir ayer y escribir hoy, porque no puede haber una escritura de mañana como salida de la nada. Y pensando un poco sobre qué hablar, cómo abordarlo, me di cuenta que uno de los temas más polémicos en los últimos tiempos, en las discusiones en México, y no solo en México, también en España, también en Estados Unidos se ha dado, en Argentina, ha sido la discusión con respecto al plagio. Entonces me pareció que era una manera de enfocar la escritura del mañana, justamente viendo por qué el plagio estaba desatando tales discusiones y tales enconos, como el plagio como una especie de síntoma de algo más grande. Entonces, en lugar de hablar directamente del plagio, voy a hablar, digamos, de en qué sentido el plagio es consecuencia de una práctica de escritura donde, digamos, el autor, aunque luego vamos a ver que la figura del autor también de algún modo se transforma, porque no puede haber una transformación de la escritura si no se transforma también el papel, la figura, el alcance del autor, donde el autor lo que hace es escribir sin necesidad de escribir, donde de algún modo parte de una abundancia de textos ya existentes y lo que hace es mezclarlos, recontextualizarlos, intervenirlos,
hacerlos circular de otra manera, contrastarlos y demás, ¿no? Pero digamos, la manera como quizá debería haber empezado esta conversación tendría que haber sido, bueno, estamos en un año de muchos aniversarios, de muchos centenarios, justo uno de los centenarios que se cumple, más allá del de paz, desde que hemos oído hablar hasta el cansancio, se cumple el centenario del nacimiento de William Burroughs, ¿no? Philip va a organizar un ciclo en la Casa Refugio sobre William Burroughs. Hace más o menos 50 años, William Burroughs, citando a su cómplice Brian Easing, decía que la literatura tenía 50 años de retraso con respecto a la pintura. Eso lo dijo hace 50 años, y si de algún modo consideramos que poco ha cambiado, nos podemos decir que la literatura tiene unos 100 años de retraso con respecto a las artes visuales, ¿no? ¿A qué se refería Burroughs? Creo que se refería, entre otras cosas, y así es como yo lo voy a abordar, a la estrategia del ready-made. El primer ready-made que hizo Marcel Duchamp tiene ya más de 100 años, se hizo en 1913, o sea que tiene 101 años. No se festejó, no festejamos el aniversario, ese centenario como se debió. Hizo su célebre rueda de bicicleta. Y podemos ver, digamos, como si el ready-made duchampiano fuera simplemente una pieza más, una estrategia más, una ocurrencia más en el arte contemporáneo, que es como muchas veces se ha enfocado. Si uno lee, por ejemplo, Apariencia desnuda de Octavio Paz, dedicada íntegramente a Duchamp, cuando discute el ready-made, justamente lo que más subraya Paz es que no tiene ya sentido replicar, ¿no? que sucedió este fenómeno del ready-made. Ahora voy a explicar para los que no lo conocen bien, pero que justamente fue algo que se agotó, que está fechado, ¿no? De algún modo, y que todo, digamos, los epígonos, todos los imitadores, continuadores, eso lo dice Paz, en realidad lo único que están haciendo es desgastar un gesto, ¿no? Un gesto que tenía mucho de desacralizador, incluso tal vez de chiste, se desgasta como se desgasta un chiste. Lo que hizo Duchamp puede verse de muchas maneras, pero creo que una manera de ponerlo sería hacer una crítica del mundo del arte a partir de poner en juego la vida cotidiana y el museo o la galería, o el mundo profano, el mundo en el que nos desenvolvemos, y el recinto de algún modo sacralizado del archivo cultural, y hacer ver que había manera de sacar un objeto del mundo cotidiano e insertarlo como obra de arte en el museo, ¿no? Simplemente por la decisión del artista. Entonces, de hecho, Duchamp lo que hizo fue elegir objetos casi siempre industriales, producidos masivamente, y él decía, bueno, que no le gustaran particularmente, que no les llamaran particularmente la atención a él
y proponerlos como obra de arte. Eso que de algún modo puede considerarse un acto irreverente, una travesura. De hecho, al principio ni siquiera fueron aceptados, digamos, como piezas, ¿no? Hay una anécdota ahí muy rara de que él mismo era parte de un comité de evaluación de si se iban a exponer ciertas obras que estaban propuestas, y entre las obras propuestas estaba su célebre fuente, el urinario firmado por un tal Muth, y él mismo se opuso a que esa cosa fuera expuesta, digamos. Consintió que no llegara al museo. Pero, digamos, ese gesto, entre otras cosas, lo que hace es cuestionar la idea el oficio del artista, ¿no? Porque en este caso el artista puede no saber ni siquiera dibujar, ¿no? Simplemente por su decisión, por su convicción, traslada un objeto y lo convierte en una pieza estética, ¿no? También cuestiona la idea de autoría, porque obviamente el migitorio no lo hizo Duchamp, ¿no? Cuestiona la idea de genio, ¿no? o la traslada del lugar, ¿no? Y así podríamos, digamos, seguir enlistando como todo el sistema del arte, cómo fue de algún modo puesto en crisis por un gesto de esta naturaleza, ¿no? Uno puede preguntarse, bueno, y todo esto, ¿qué tiene que ver con la escritura, ¿no? ¿Qué puede tener que ver el ready-made duchampiano con la escritura, más con la escritura hoy? Lo interesante es que a partir de Duchamp, y no necesariamente a partir de 1913, sino poco a poco, el acto del ready-made fue mostrando su importancia, al grado de que la gran mayoría del arte contemporáneo podría ser visto como una continuación o una reactivación del ready-made, ¿no? Digamos, muchísimas de las piezas de Gabriel Orozco, ¿no? Vamos a salir del ámbito mexicano, la caja de zapatos de Gabriel Orozco, la Bienal de Venecia, es claramente un ready-made, tomar una caja de zapatos vacía, sacarla del mundo profano, del mundo cotidiano, y abandonarla en medio de la Bienal de Venecia, un poco a ver qué pasa, cómo este objeto de la vida diaria es percibido estéticamente o como una provocación dentro del archivo cultural. Lo mismo podemos decir de, no sé, Teresa Miragolles, ¿no? El gesto de tomar unas cobijas de encajuelados y ponerlas en el museo, es también ready-made, o tomar un muro baleado por el narco, sigue siendo este mismo procedimiento. Hay, bueno, desde luego el arte pop, Warhol, ¿no? Toda esa serie de artistas estaban de algún modo trabajando en la lógica del ready-made. Hay autores, como este autor que traigo aquí, que se llama Boris Groys, un filósofo ruso-alemán, que de hecho insisten en que el ready-made no es una estrategia más, no es una estrategia artística más, sino que se convirtió, una vez que existió, una vez que se fueron entendiendo sus alcances, lo que estaba haciendo, ¿no? Esta especie de cortocircuito entre el archivo cultural y la vida profana, sino que se convirtió en el método de innovación artística, no por excelencia, sino el método
Según muchos teóricos y filósofos del arte, vivimos en la era del rímel. Dice, por ejemplo, no debe entenderse la referencia a Duchamp como la afirmación de que la estética y el método del ready-made son mejores que cualquier otra estética o método. Al contrario, todo lo que se ha dicho hasta ahora debe servir para dejar claro que la estrategia de la innovación, tal y como se la practica desde Duchamp, es universal y está en el fundamento de cada gesto innovador, con independencia de cómo el propio Duchamp la pusiera en práctica para alcanzar sus específicos objetivos artísticos. Esta declaración es, si quieren, polémica, pero por lo menos es contundente, ¿no? Es decir, el arte no ha podido escapar del ready-made, ¿no? Su manera de crear cosas nuevas ha sido todavía acudir al mundo cotidiano para ver de qué manera extraer del mundo cotidiano algo con la suficiente fuerza, con la suficiente ordinariez, con la suficiente halo profano para insertarlo en el museo y que algo suceda, ¿no? ¿Y qué pasa entonces con la escritura, ¿no? Digamos, la literatura entra o no entra en este dictamen, digamos, tan sentencioso que hace Boris Groys, y justamente lo que yo advierto es que ese retraso del que habla Burroughs tiene que ver con la resistencia que ha tenido la literatura a entrar en la lógica del ready-made. Es una resistencia, una especie de escepticismo que tiene que ver, desde mi punto de vista, con la tradición romántica, con los ídolos de la originalidad, con el ídolo de la expresión, ¿no? De que el escritor expresa mundos interiores, sus entrañas, sus sentimientos, etc. Y también creo con el hecho de que el escritor trabaja con palabras, con lenguaje, que muchas veces, con un lenguaje, digamos, que usamos en la vida cotidiana, que muchas veces nos impide ver con claridad qué es lo profano y qué no, ¿no? Digamos, para un músico que está en la esfera del ready-made, como podríamos decir, lo fue John Cage, la idea de incorporar el ruido como parte de la música era un poco la misma estrategia, ¿no? El ruido urbano, el ruido que puede suscitarse aquí, ¿no? Puede ser visto estéticamente, ¿no? Y eso era, digamos, en la serie de pieza 433, no es una pieza del silencio, es una pieza para escuchar los ruidos de la cotidianidad, de la gente que acude a una sala de conciertos, prestarles atención como si fuera música, ¿no? Como si fuera el concierto, ¿no? Y en esa medida está haciendo la misma operación, ¿no? Pero quizá al escritor, a los escritores se nos ha dificultado hacer ese desplazamiento y entender que una de las estrategias, por lo menos posible, si no ya la única, es trabajar con los textos existentes y ver qué hacer con ellos, con los textos del periódico, con los letreros en las calles, con las pintas en las paredes, pero también con los otros textos literarios, ¿no? Como materia para reinsertarlos, en este caso, en la biblioteca, en el archivo cultural, en el libro, ¿no? Trabajar con ellos, haciendo
este mismo procedimiento de traer lo ordinario, la vida ya existente, a el lugar, digamos, con aura, que sería ya no el museo, sino el libro, la biblioteca, o el canon, como le queramos llamar. Entonces, como ha habido esta resistencia, esta duda, este escepticismo a hacer este proceso, entonces cuando alguien lo hace, es satanizado, o es acusado, o es incomprendido, ¿no? No tanto, digamos, los casos de plagio, en el sentido que sucedió, por ejemplo, con A la Triste o con Bryce Echenique, ¿no? Que simplemente lo que hicieron ellos fue tomar un texto de otro autor y firmarlo para ganar una lana, ¿no? Eso obviamente no es una estrategia artística. El ready-made es una forma, digamos, de reproducir algo o trasladar algo, pero con la búsqueda de que esa copia produzca algo más estéticamente, ¿no? Y obviamente Bryce Echenique fusilándose un artículo, debo confesar que se fusiló un artículo mío, ¿no? Ahí está, pero bueno, a mí no me afectó en lo más mínimo, me pareció que estaba bien. De hecho, yo lo acusé no, digamos, yo lo acusé de que se había tardado en hacerlo, porque existe un juego que Philippe habrá oído de él, que era el que decían los miembros del Ulipo, que era el plagio por anticipación, ¿no? O sea, en lugar de que te plagian ya que lo hiciste, digamos, tú acusas al que lo hizo primero de que te plagió anticipadamente, ¿no? Jugando con la idea de que en realidad no está claro nunca cuál es el original y cuál es la copia, ¿no? Entonces yo jugué con los plagios de Bryce, yo jugué a que yo había sido el plagiario por anticipación, ¿no? No ese tipo de plagio, que en realidad, digamos, lo que me parece importante señalar es que ese tipo de plagio no pretende cuestionar ni desestabilizar en lo más mínimo el sistema de la autoría, el sistema de lo que es una obra, sino simplemente perpetuarlo. Es una triquiñuela de unos listillos, ¿no? Que creen que no van a ser descubiertos, entonces simplemente, porque la hueva, básicamente, copia, ¿no? Ahora se sabe que en realidad esos plagios tenían que ver en realidad con un asunto para ellos obviamente más truculento, que era el negro literario, ¿no? Que en realidad lo que pasaba era que tanto A la Triste como Bryce tenían negros literarios que les hacían los artículos, y entonces los negros literarios hábilmente dijeron, no, pues ya no voy a escribirles nada, y se dedicaron a hacer copy-paste en el internet, y curiosamente les pareció menos grave aceptarse como plagiarios que como contratistas de negros literarios, donde obviamente todos estamos ahí jugando con la impostura, ¿no? Ese tipo de plagios no es ni siquiera una estrategia creativa y ni siquiera una apuesta por desestabilizar el sistema de la autoría, ¿no? Entonces no vamos a hablar de ese tipo de plagios, porque juzgados estéticamente y ya no moralmente, digamos, los fiscales Sheridan y todos los fiscales que aparecieron juzgaban esos plagios desde el punto de vista moral, ¿no? Decían que feos estos señores, qué malos, que ese proceder no es una conducta
resulta buena, pero no la juzgaban estéticamente, digamos, viendo si esa estrategia producía algo más, ¿no? Juzgados estéticamente esos plagios, creo que carecen de interés, ¿no? Pero hay otros intentos de utilizar, digamos, el copy-paste, la copia de textos, en un sentido mucho más artístico, como una forma genuina de escritura. Ahora, si lo pensamos como una continuación o derivación del ready-made, que es como de algún modo lo he presentado, también podemos perdernos la evidencia, lo que Borges llamaba, digamos, la creación de los precursores, ¿no? De que ya ha existido quizás siempre, una forma de escritura que consiste en utilizar los textos ajenos, en no preocuparse por el uso de las comillas, porque quizá estéticamente usar comillas o atribuirle a otro ese texto no era conveniente por alguna razón, ¿no? Voy a mencionar simplemente dos ejemplos para mí muy significativos. Uno es el de Montaigne. Montaigne varias veces en sus ensayos confiesa que está utilizando textos de otros, ¿no? Lo confiesa, pero no dice dónde. Se dice, en un ensayo dice, bueno, yo me he dedicado a trasplantar a mi solar, así esa es la metáfora que usa, textos de Plutarco, de Séneca, de Cicerón, porque me pareció que pues ya lo habían dicho muy bien, yo para qué tenía que intentarlo decirlo de nuevo si ya lo habían dicho ellos. Claro, si uno agarra una edición crítica contemporánea, se va a encontrar con una nota al pie que dice, bueno, aquí está copiando literalmente a Plutarco, tal y tal y tal lugar, ¿no? Lo interesante es la explicación que da Montaigne de por qué hace ese procedimiento, ¿no? Él lo hace por la razón que ya dije, ¿no? Para no repetir lo que ya está dicho y quizá inmejorablemente dicho, pero también dice porque quiere que cuando lo critiquen, cuando cuestionen sus ensayos, los arrogantes críticos no se den cuenta que están criticando a Séneca, a Plutarco, a Cicerón, a los grandes clásicos. Entonces, de algún modo lo hace como una trampa, ¿no? Tiene una trampa. Otro ejemplo, digamos, bastante, a mi modo de ver, inaudito, ¿no? Digamos, de esta técnica, sería el libro de los pasajes de Walter Benjamin, ¿no? Un libro que Walter Benjamin intentó escribir básicamente con citas de otros, ¿no? La mayoría de las veces dando el crédito, pero digamos, ahí el alarde, podemos decir, es escribir un libro donde uno lo único que hace es reciclar, ¿no? Algo así como el escritor que samplea, ¿no? El escritor que hace remix, ¿no? Los investigadores han descubierto que Duchamp y Walter Benjamin se encontraron en una ocasión, de hecho, pero no pudieron conversar, entonces es dudoso que el libro de los pasajes tuviera algo que ver realmente con el ready-made, porque además el ready-made tardó mucho tiempo en conocerse, era de algún modo una rareza, una excentricidad por allí perdida, y de hecho los primeros ready-mades duchampianos se perdieron
y él tuvo que rehacerlos. Digamos que es una cosa bastante extraña, porque a veces tuve que rehacer artesanalmente cosas que se habían hecho industrialmente para tener otra vez el objeto, digamos el portabotellas célebre. Pues tuvo que mandar un herrero a que lo hiciera para que se pareciera al que él había utilizado. Eso para mostrar que, digamos, no necesariamente está ligado a Duchamp, pero sí a la estrategia de utilizar los textos ajenos como un material propio, ¿no? Y mencioné, digamos, el caso de Montaigne, porque en el caso de Montaigne él está muy consciente de que no le interesa repetir, que él está usando esta estrategia para no repetir a la tradición, y eso conecta muy bien con una de las razones que da Duchamp para desarrollar la estética del ready-made, y además que está relacionada con Walter Benjamin. Duchamp dice: para mí repetir es como masturbarse. El problema es que, confiando en la originalidad, confiando en la inspiración, confiando en la tradición, es muy probable que lo que hagamos es repetirla, ¿no? En lugar de repetir o de repetirse uno mismo, ¿no? Que es curioso, digamos, que los fiscales del plagio les parezca una cosa gravísima y no les parezca grave los autores que todo el tiempo están haciendo refritos y refritos de sus mismos textos, de sus mismas ideas, ad nauseam, ¿no? Dice, para no repetirse, en lugar de apelar a la tradición, lo que hay que hacer es reproducir. Una manera de no repetir es reproducir. Y ojo, esa palabra reproducir es la palabra que está en juego en Walter Benjamin cuando está pensando en el arte en la era de la reproducción técnica. ¿En qué sentido reproducir es no repetir? Lo que básicamente la intuición duchampiana es: cuando yo reproduzco algo, digamos, cuando yo saco algo de un lado y lo reproduzco en otro lado, que es lo que hace una reproducción, el simple desfase de contexto hace que adquiera un nuevo significado. Entonces ya no estoy repitiendo, ya no hay repetición. La reproducción lo que hace es que evita la repetición porque cambia el contexto y por lo tanto cambia la lectura. El migitorio en el baño es reproducido, digamos, en el museo y cambia su significado. La caja de detergentes Brillo que hace Warhol está ni siquiera en el supermercado, sino en la zona de descarga del supermercado. Él la reproduce como una escultura, ¿no? O sea, lo que hace Warhol no es agarrar la caja literal tal cual y ponerla en la galería, sino que hace una escultura en madera para reproducir mejor la caja, la instala en la galería y de esa manera no repite lo que sucede, sino que le da una nueva significación. Y en esa medida, digamos, podríamos comparar, por ejemplo, ese procedimiento con el que hace Borges en Pierre Menard, autor del Quijote, una comparación que ha señalado muy bien Graciela Esperanza en su libro Fuera de Campo, relacionando a Borges con Duchamp. Si leen ese texto de Pierre Menard, autor del Quijote, bueno, la idea es postular a un autor que quiere escribir el Quijote
hoy, bueno, en realidad en esa época, en 1940, y lo que hace es conseguir escribir tal cual el Quijote, pero sin copiarlo, ¿no? Sino reproduciendo su sensibilidad, su mente, etcétera, al punto de que lo que escribe Pierre Menard son 2 capítulos exactos del Quijote. Entonces la astucia de Borges es justamente decir, Cervantes escribe esto, Pierre Menard, en cambio, escribe esto otro, pero en realidad es lo mismo, es el mismo párrafo. Lo que está sucediendo ahí es que la reproducción es una nueva cosa, es algo distinto, es un nuevo material, lo leemos de manera diferente. Y en esa posibilidad estética, creo que es en el que está, digamos, el sentido en el que la escritura contemporánea y la escritura futura está explorando el texto como ready-made, ¿no? 3 ejemplos contemporáneos serían la escritura conceptual que está sucediendo en Estados Unidos con Kenneth Goldsmith, que estuvo hace poco aquí en el Chopo. Kenneth Goldsmith está haciendo digamos, una serie bastante variada de ready-made con muchos materiales, ¿no? Un par de ejemplos sería en su proyecto Día, toma un ejemplar del New York Times y lo copia íntegro de izquierda a derecha y de arriba a abajo con todo lo que se va encontrando en el periódico. Surge un libro con unas 900 páginas y al momento de reproducirlo no simplemente está repitiendo lo que dice el periódico, sino que está cambiando su significado porque ya no es un periódico, sino es un libro. Entonces ya cambió, fíjense cómo lo que está haciendo, ya cambió, hizo el paso del ordinario a el recinto sagrado del libro. Entonces todo lo que vamos a leer de ese día va a ser diferente justo porque está en el libro, ¿no? Es una recontextualización que resignifica el material, ¿no? Otra de las piezas, iba a decir, pero en realidad son textos que ha hecho Kenneth Goldsmith. Se grabó durante una semana, grabó todas sus conversaciones, todo lo que dijo durante una semana, y luego lo que hizo fue transcribirla, ¿no? Otra vez tomar el mundo cotidiano, el mundo ordinario, que no necesariamente tiene intenciones ni implicaciones artísticas, y lo traslada a un libro, donde entonces ya lo leemos de otra manera. Eso, digamos, por el lado de la escritura conceptual, ¿no? En España están los llamados mutantes, ¿no? Que han probado también este grupo que hace medios de literatura mutante, así le han llamado. Está, por ejemplo, el caso de Agustín Fernández Mayo, que justamente hizo un remake del Hacedor de Borges. El problema es que fue confiscado, fue acusado de plagio por la viuda de Borges, María Kodama, irónicamente, porque probablemente el artista que más estrategias conceptuales y de ready-made textual hizo fue el propio Borges. Entonces, yo no conozco el libro de Fernández Mayo, pero sé que estaba utilizando el libro El Hacedor de Borges y tomando los textos y, digamos, recontextualizándolos como ready-made, ¿no? El otro ejemplo es en Argentina, un autor que se llama Pablo Kachatjian, así es su apellido, hizo un libro que se llama El Aleph engordado,
también con Borges, también le cayó el chagüistle de la persecución por plagio, cuando en realidad ni siquiera, desde mi punto de vista, aplica como un plagio auténtico, en el sentido de que si tú le pones a tu libro el Aleph engordado, estás claramente anunciando que estás utilizando a Borges. No es que estás intentando engañar, ¿no? Es como un poco la Mona Lisa con bigotes y barba del propio Duchamp, ¿no? Al utilizar la Mona Lisa, una copia barata de la Mona Lisa, y ponerle bigotes, no está, digamos, plagiando a Leonardo da Vinci, ¿no? Todo el mundo sabe, digamos, un ícono universal, del arte universal, y Khatchatjan estaba simplemente, lo que hizo fue tomar el cuento de la Aleph de Borges y en lugar de escribir, en lugar de repetir, en lugar de intentar escribir un nuevo cuento, lo que hizo fue engordarlo, o sea, añadirle cosas, alterarlo, intervenirlo. Entonces crear, mediante esta adiposidad textual, un nuevo texto que se lee, que obliga a que leamos de una nueva manera a Borges. Esas estrategias que, si bien han tenido poca fortuna por los juicios que han involucrado, no quiere decir que necesariamente sea un mal comienzo. Yo creo que en realidad los juicios de plagio, porque digamos esos casos entraron a juicio, no fue simplemente acusaciones y así. Esos juicios de plagio son el equivalente en el siglo XXI a los juicios de inmoralidad en el siglo XIX en Francia, ¿no? Así como se enjuició a Baudelaire y a Flaubert por inmoralidad, hoy se enjuicia por plagio, justamente porque no se acepta como una costumbre buena dentro de la literatura todavía un procedimiento que es un procedimiento estético. Yo quiero saber si el juicio, por ejemplo, de Pablo Khatchatjan está grabado, porque lo que quiero es reproducirlo y publicarlo, digamos, como se han publicado los juicios de Flaubert y Baudelaire, que son grandes piezas literarias, ¿no? Digamos, el fiscal era obviamente un gran crítico, ¿no? Porque para formular ese tipo de acusaciones tenían que armar unos argumentos bastante complejos, pero digamos en el equipo de defensa de Khatchatjan había pues digamos, se consiguió como un dream team literario. Está César Aira, por ejemplo, en su defensa del juicio. Entonces yo creo que si uno lograra reproducir ese juicio, tendríamos como una pieza literaria bastante interesante de lo que está sucediendo. Y lo que observo es que la abundancia de textos, digamos, no solo de textos literarios, sino de textos en todos lados, en las redes sociales, en el periódico, en los correos electrónicos, en general la abundancia de textos en mensajes de celular, la abundancia de textos que vemos por todos lados, augura que cada vez más las estrategias literarias van a incorporar de un modo u otro la idea del texto como ready-made y lo van a utilizar como
va a ser utilizado de un modo más consciente, como una estrategia propiamente, para crear nuevos textos. Simplemente a través de la reproducción íntegra, por ejemplo, un intercambio de emails que luego se reproduce y se convierte en un libro, o a través de lo que Duchamp llamaba el reading mail asistido o intervenido, que era tomas cosas, le haces algunos ajustes, algunas maniobras y creas una nueva pieza. Entonces creo que poco a poco ese desfase de 100 años que vive la literatura se irá salvando, justamente porque la innovación tecnológica del copy-paste lo va a propiciar y lo va a hacer además imparable, ¿no? Cuando Walter Benjamin empieza a reflexionar sobre la reproductibilidad técnica, tiene en mente la fotografía, tiene en mente digamos, la producción industrial de objetos, y quizá ese análogo que faltaba en la literatura existe ya desde hace unas décadas con el procesador de texto y la posibilidad de hacer copy-paste. Esa herramienta lo que está dando es que la reproducción sea imparable y que por lo tanto los usos artísticos y literarios de esa herramienta empiecen a ser cada vez más importantes, cada vez más visibles, y que cada vez más una serie de autores se planteen cómo utilizar esa técnica como herramienta de escritura. Eso como para recomenzar. Qué buena introducción, si funciona eso. ¿Sí? ¿No? Sí. ¿Ya? Ah, ya. Pues muchas gracias a Luigi por esta introducción, como él la llama. Sería como cambiando la introducción, es la parte principal, y después el desarrollo va a ser 15 minutos. Yo creo que planteas a través de este enfoque del plagio, de la copia, del reciclaje de una forma u otra, hay varias preguntas que creo que son muy apasionantes. Y efectivamente tiene que ver todo lo que has dicho sobre la idea de autoría. Hoy en día, ¿quién es autor de qué? Un amigo que sigue esas cosas que se llaman Twitter me decía que hay gente que pone a veces un haiku o un pensamiento de alguien famoso sin citarlo, digamos, como si fuera de él, ¿no? Una frase extraordinaria de Lichtenberg, y de repente pues dices, wow, finalmente pensaba que era tarado, pero no, ya era esto. Entonces es muy interesante la desviación, y yo creo que el núcleo de todo lo que tú has dicho viene de esa interrogación sobre la figura del autor. Efectivamente estamos demasiado acostumbrados a la idea romántica de una persona que tiene que trasladar sus fantasías, sus angustias, etcétera, sobre la página y lo transmite así. Si vamos mucho más atrás, pues todos sabemos que la Ilíada y la Odisea pues, es un diseño de Homero, pero no sabemos si eran varios, si es uno, etcétera, etcétera. Y finalmente no era tan importante el texto, era central. Sin hablar de mucha poesía provenzal que no sabemos bien quién las escribió. Entonces es interesante ver que quizás se replantea esto de finalmente será tan importante la autoría de alguien. Ya he hablado una vez aquí de una propuesta de un crítico literario francés muy bueno que propuso que durante un año se iban a publicar los libros nada más con el título, sin el nombre del autor, y a ver qué pasaba con la crítica y si alguien era capaz de
de analizar los libros como tal, sin darle importancia por tal nombre o tal nombre. Por supuesto, nadie aceptó la propuesta y todo el mundo se fue rápidamente a repetir los mismos esquemas, ¿no? Pero, ¿estarías de acuerdo sobre eso de la autoría? Claro que es en el núcleo de todas estas discusiones está la figura del autor, ¿no? Creo que, por un lado, la figura del autor va a seguir viva porque para el mercado es muy importante el autor, ¿no? De hecho, justamente en contra de lo que propone este crítico, es la lógica capitalista del libro lleva a que sea importante el nuevo libro de Carlos Fuentes, el nuevo libro de Jorge Volpi, sin importar si ese nuevo libro es bueno o malo, es el nuevo libro, así se vende. Y ese gancho, digamos, mercantil, creo que va a seguir siempre presente, por lo menos en un futuro próximo, ¿no? Pero a la par, creo que se va a dar, y se está dando, un fenómeno crítico de ese sistema de autoría, que además involucra el tema de la propiedad intelectual, que es lo que está en disputa con todos los juicios del plagio y demás, ¿no? Cuando Roland Barthes escribe sobre la muerte del autor, ¿no? Habla de Bouvard y Pécuchet, de los personajes de Flaubert, que son dos copistas, ¿no? Bouvard y Pécuchet es esta novela inconclusa de Flaubert, donde hay dos personajes, como dos jubilados de algún modo, que se dedican a copiar cosas, ¿no? Y Roland Barthes retoma esa figura y justamente dice la muerte del autor va a implicar este proceso de copiado y de reproducción, como le diría Duchamp. Creo que la forma como se ha interpretado mayoritariamente la muerte del autor de Barthes en la vida contemporánea es como un rechazo a la expresión, ¿no? Como un rechazo a que el papel de un autor es darle voz a sus mundos interiores, ¿no? Una de las antologías, digamos, canónicas que ha hecho Kenneth Goldsmith es justamente contra la expresión, ¿no? Esa figura de un autor que de algún modo habla de sus dolores, de su infancia, de su mundo, creo que va a ser cada vez más combatida por este, digamos, impulso transgresor del concepto de autoría, ¿no? Ahora, es interesante porque muchas veces se habla de apropiación cuando se está hablando, digamos, del manejo de textos ajenos. Se habla de apropiación, pues yo me apropio este párrafo, lo integro, digamos, a mi texto, ¿no? Y en un libro reciente, Cristina Rivera Garza ha desarrollado el concepto de desapropiación, como para oponerlo de algún modo, si yo como autor tomo textos ajenos, los incorporo a mi escritura, pero sigo firmando como Luis Llamada, en realidad, de algún modo, sigo jugando el juego del mercado, de la autoría y del sistema, digamos, convencional. Mientras lo que propone Cristina, que es una idea sugerente que ahí lanzo, es entenderlo como desapropiación. Entonces, digamos, si de algún modo lo que está en juego es de quién es el texto, de quién es el lenguaje, en lugar de apropiarlo para
sacar un rédito económico, ¿no? A través de los derechos de autor y demás, apropiármelo, pero para liberarlo, para que circule de otra manera, para que se reintegre, digamos, a la comunidad de donde surgió ese tipo de textos. Entonces creo que también por ese lado va a cuestionarse cada vez más la autoría, ¿no? En el caso de Montaigne, que fue el que cité en un comienzo, es muy interesante que está ligado sus apropiaciones, sus plagios, digamos. Él obviamente no usaba estas palabras, a una crítica a la autoridad. Digamos, la autoría es obviamente lo que detenta la autoridad. Pues frente a un mundo medieval basado básicamente en la cita, ¿no? En lo que dijo Aristóteles, en lo que dijo el tal y tal autor, lo que busca Montaigne es cuestionar, poner en jaque la autoría, justamente para que se diluya la autoridad, ¿no? Y creo que es muy, muy importante lo que está haciendo Montaigne, porque su idea de ensayo, ¿no? Este género que de algún modo inventa, o podemos convenir que inventa, es posible gracias a que se desentiende de la autoridad. Si yo puedo pensar por mí mismo, si yo puedo probar las cosas por mí mismo, eso significa el ensayo, ¿para qué apelar a lo que dijo Platón o Aristóteles? Entonces está imbricado el proyecto, y esa crítica a la autoría bajo la forma de la autoridad da lugar al ensayo, género que sigue vivo y que seguimos, digamos, discutiendo, practicando y reinventando, ¿no? Sí, exacto. Y otra reflexión, primero también quisiera citar la gran novela de Perec, ¿no? La vida de instrucciones de uso, porque adentro del texto, si no me equivoco, son 144 frases que vienen de 12 autores distintos y que mete, sin citarlos tampoco, hay 12 frases de Marco Flore, hay 12 frases de Michel Léris, pero nunca dice, fue cuando se murió y que se pudo acceder a sus moradores que se vieron que esas frases estaban dentro del texto. Que finalmente la literatura y la escritura se vuelve un arte combinatorio de textos de los demás que uno trata de... Como un sampleo. Exacto. Y la segunda gran pregunta que me hice cuando hablabas es esta. Dado el estatus social de la escritura literaria hoy, da la impresión de que, y en particular la poesía, me da la impresión de que se está viendo mucho a sí mismo. Es un arte que está muy concentrado sobre sí mismo y muchas veces hay textos poéticos. En México, por ejemplo, Francisco Hernández lo ha hecho, usando figura de tal o tal poeta y escribe sobre este poeta, y aparte de la obra de este poeta, se ve de campo narrativo también. Hay cada día más escritores que quieren escribir sobre autores literarios sin hacer biografía tampoco, ni inventar cosas. En España, pues Filamatas lo hizo por Robert Balser y Emmanuel Bobre, Francia, Pierre Michon sobre Van Gogh, y en muchas partes hay algo así. ¿Tú crees que estamos asistiendo a un fenómeno que sería la literatura se sube encima de la literatura y va a escribir sobre la literatura y a partir y con la literatura? Yo creo que tus dos preguntas están relacionadas, y creo que una manera fácil de relacionarlas es a través justo de George Perec y el mismo George Perec. Creo que tiene que ver con el desarrollo de mecanismos que produzcan textos. De algún modo lo que hizo Duchamp fue crear un mecanismo o una estrategia para que de algún modo las piezas se produzcan solas. Y por eso se vuelve
contagioso el ready-made, la estrategia del ready-made. En el Ulipo, desde luego, había esa voluntad, ¿no? Crear mecanismos, digamos, a través de constreñimientos, a través de procedimientos, para que los textos salgan de allí, ¿no? De algún modo, como que la creatividad se desplaza, en lugar de escribir textos, se crean mecanismos que produzcan textos, ¿no? Eso lo podemos ver, sin duda, en Borges, ¿no? Hay una serie de mecanismos que él emplea. Por cierto que una de las estrategias básicas de Borges fue saquear la biblioteca, la Enciclopedia Británica. Uno de sus primeros premios literarios lo gastó, invirtió en una Enciclopedia Británica para luego reproducir los contenidos de la Enciclopedia Británica en cuentos, en poemas y demás, ¿no? El mecanismo que produce cosas, ¿no? Y en ese sentido, creo que lo interesante es que quizá la literatura ha sido muy ombliguista con su propia tradición y con su propia historia, ¿no? Cuando Duchamp empieza a dejar la pintura, ¿no? Él declara que su mayor influencia no fue un pintor, sino un escritor, Raymond Roussel. Él está buscando, a él le interesa el mecanismo que usa Raymond Roussel para escribir Impresiones de África, que además es un mecanismo, digamos, es un sistema que él tiene, incluso también para evitar la inspiración, es casi al azar, como una especie como de parecido entre las palabras. Él utiliza este sistema que le da una gran libertad. Y Duchamp, en lugar de atender a la tradición pictórica, voltea a la escritura, ¿no? Obviamente también está detrás un poco Mallarmé, ¿no? Detrás de Duchamp, ¿no? Con la idea de obra abierta, ¿no? Con la idea de una obra que la completa el lector, ¿no? Que está muy claramente ya en Mallarmé, y que convierte al lector en un poeta, en un cómplice de la obra. La obra no está cerrada. Yo diría que lo interesante es que cuando empezamos a concebir la literatura y el arte como una serie de procedimientos, como una serie de estrategias, entonces puede haber esta, digamos, promiscuidad entre disciplinas. Entonces la literatura ya no solo voltea a la literatura, sino que puede voltear, como creo que está pasando, a las artes visuales, a la música, ¿no? Algo que es bastante llamativo, creo yo, de un autor, por ejemplo, como John Cage, es que independientemente de que nos guste o no sus obras, nos sugiere cosas, aun cuando no seamos músicos, aun cuando no estemos trabajando en la materia sonora, porque entendemos sus procedimientos, ¿no? El procedimiento, digamos, de utilizar o incorporar el azar en la composición musical como una crítica del ego, un proyecto típicamente cageano, se vuelve sugerente para otras disciplinas, porque lo que importa no es ya la pieza en sí, sino el procedimiento que la produjo. Pues creo que lo que estamos viendo es una traslación, digamos, de que importa menos el texto que el procedimiento. De hecho, digamos, un poco para volver a Perec, pasa con Perec, con el Ulipo y con Kenneth Goldsmith y con todos estos autores que le dan la centralidad al procedimiento, que a veces los textos mismos son secundarios, tediosos, aburridos, ¿no?
casi como una ilustración del procedimiento antes que la pieza en sí, ¿no? Diríamos que la pieza o la obra es el mecanismo y sus resultados, ¿no? Pero si uno solamente quiere leer, por ejemplo, Tentativa de agotar un rincón parisino de Georges Perec, que está llevando a cabo un procedimiento, probablemente, y lo quiere leer como una gran literatura, probablemente va a salir decepcionado, porque es perfectamente aburrido, ¿no? Pero no se propone como un texto que expresa sentimientos, ideas, etc., sino casi como el protocolo de un experimento de poner en práctica una estrategia estética. Pues muchas gracias a Luigi por esas palabras. Yo creo que podemos tener unos minutos de preguntas, debates, dudas, críticas, aportaciones. Si quieren. ¿Sí? Mi nombre es Fernando. Ahorita que usted decía, Luis Amara, sobre una estrategia pensada como en algo que nos lleve a hacer nuevos textos, estaba pensando que la ciencia ofrece una gran estrategia para los escritores que quieran hacer esto, porque de pronto en el trabajo científico se premia o se incentiva que se anule el autor de las cosas, que se busque dialogar entre distintos autores que han dicho tal y tal cosa, pero casi como un requisito de hagan esto, porque si no tienes una voz de autoridad que sustente lo que estás diciendo, entonces no es un buen trabajo científico. Si los escritores quisieran buscar una estrategia, creo que pudieran mirar en la ciencia como vamos a educarnos en el método científico, vamos a educarnos en esta manera de redactar, y qué de eso podemos aprender como para aplicarlo en hacer literatura. No sé qué opine de esto. Sí, lo que pasa es que yo creo que se está refiriendo de algún modo a la práctica académica, científica, y lo que sucede allí es que la práctica académica funciona gracias a la autoridad, ¿no? Digamos, podemos decir que la universidad es una institución regida por el pilar de la autoridad, ¿no? Cómo citas bien, es lo que te enseña en la universidad de algún modo. Una tesis en realidad no te incentiva a que hagas un descubrimiento, desarrolles un pensamiento propio, etcétera, sino a que sepas citar. Ese es el aprendizaje, digamos, de la universidad. Y aprender a citar significa aprender a dar el crédito, o sea, aprender a apoyarte en la autoridad, ¿no? Todo el sistema jerárquico universitario, de algún modo, es una serie de autoridades que son los sinodales, el asesor de tesis, que te dice, sí, ya sabes citar bien, ahora ya pasas a nuestro escalafón, ya eres licenciado, luego otro grupo, digamos, jerárquico, hasta que finalmente ya eres doctor o honoris causa, lo que sea. Es una estructura basada en la autoridad. Creo que la diferencia está en que como estrategia artística, justamente una de sus vertientes es cuestionar la autoridad y la autoría. Si de algún modo la ciencia aceptara que el conocimiento es una creación colectiva, podríamos estar de acuerdo, ¿no? Que hay una coincidencia. Pero en realidad el autor que escribe su texto científico, aun cuando sea, digamos, entrenado en el ejercicio de la impersonalidad, termina firmándolo y termina recibiendo, digamos, su puntaje, si publicó en la revista especializada, digamos, sigue manteniendo la lógica de la autoridad, ¿no? Mientras que en el arte
creo que una de las vertientes, no todas, apuntan justamente a devaluar esa importancia. Entonces, de algún modo habría cercanía, pero de otro punto de vista creo que hay un abismo que separa a las prácticas, ¿no? Yo, por ejemplo, defendería que el plagio está bien perseguirlo en la universidad, porque de eso se trata el juego de la universidad, de citar, ¿no? Si violas el juego de la cita, se derrumba la universidad, ¿no? Lo que pasa es que ni la literatura ni el arte tienen que jugar ese juego, ¿no? De allí que sea a veces risible azotarse por el plagio en la literatura. Digamos, cuántos músicos, cuántos artistas visuales no se habrán reído de las discusiones de plagio que se han dado en fechas recientes, como diciendo, bueno, esa es una discusión superada hace muchísimo tiempo, pero es una discusión que no podría superarse tan fácilmente en la universidad, a menos que la universidad cambiara completamente, o sea, que ya no tuviera esa estructura, ya no se basara en la idea de tesis, ¿no? Digamos, si el día en que uno pueda titularse, doctorarse con un ensayo al estilo Montaigne, entonces ya la universidad se habrá derribado y podrá aceptar el plagio y la intertextualidad de esa manera. Se quedaron pensativos con la idea de robar textos. Mañana ser los saqueadores. Claro, es una verdad nacional de soledad. Bueno, yo iba a decir una cosa que me faltó decir, pero me acordé ahora con la pregunta. Digamos, si uno revisa el tipo de discusión que se dio en México sobre el plagio, creo que es muy significativo que los mismos que se eligieron en fiscales, ¿no?, suelen ser bastante tradicionalistas, por no decir conservadores, con respecto al arte contemporáneo. Digamos, esto para mostrar que están relacionadas ambas cuestiones, ¿no? Si uno lee a los fiscales antiplagio, se da cuenta que son los mismos que se siguen escandalizando que haya algo llamado ready-made, ¿no? 100 años después de que es una práctica dominante, común y quizá avasalladora, ¿no? Siguen impugnándola, siguen cuestionándola, siguen defendiendo los valores clásicos de la mímesis pictórica y escultórica, lo cual revela que en realidad son valores entreverados, ¿no? y que la distancia frente a esos valores también va, digamos, en paquete, ¿no? Un aspecto más, pero que es casi obvio, es que son los mismos que defienden la propiedad intelectual, ¿no?, que tienen, digamos, lo que en ciertos círculos se denomina como una visión derechista de los derechos de autor, ¿no? Para contraponerla, digamos, a una visión copyleft, que justamente sería izquierdista en algún sentido, ¿no?, digamos, interesada en la idea de propiedad, ¿no? Los que están interesados en cuestionar todavía la estrategia del plagio y la apropiación son los que siguen creyendo que tiene sentido hablar de propiedad en una esfera, digamos, donde en realidad
se comparten los referentes, se comparte. Muchas de las reflexiones sobre el texto ready-made se preguntan cosas como, en última instancia, ¿de quién es el lenguaje? ¿No? El escritor usa el lenguaje cotidiano, el lenguaje compartido. ¿Y de quién es? ¿Por qué de algún modo lo expropia, ¿no? Para decir esto es mío? O otra manera de ponerlo sería decir, en realidad toda escritura es ya reescritura. Y si ya toda escritura es reescritura, pues simplemente hay que seguir en la misma lógica hasta llevar a sus últimas consecuencias. Pues muchas gracias a Ya hay una... Luis y Esto ya es como de Sí. ¿qué es escribir para ti? ¿Qué es cuál es como tu finalidad ahora con los escritos? Bueno, es una pregunta así como dificilísima, ¿no? es otra cosa. Porque o sea, creo que uno busca cosas muy diferentes y además cambiantes, ¿no? Pero creo que una de las cosas, digamos, que más me ha interesado ha sido justamente poner en tensión lo que aquí he llamado el archivo cultural y el mundo ordinario. O sea, esa estrategia duchampiana, pero que también está en los dadaístas en general, creo que es algo que me ha interesado, ¿no? Por ejemplo, escribí un libro que se llama A Pie, que consiste en una serie de caminatas sin rumbo por la ciudad, ¿no? Donde obviamente es el mundo ordinario que entra al mundo poético, ¿no? Las derivas, ¿no? Pero trasladadas al poema, ¿no? Digamos, es una especie de registro de los paseos en el mundo ordinario como un poema, ¿no? Otro ejemplo sería un libro que acabo de terminar, se llama Historia descabellada de la peluca. Fue justamente hacer desde un pensamiento filosófico, ¿no? Acercarse a un tema impensable desde la filosofía, como es la peluca. Un tema frívolo, no esencial, secundario, pero además que, digamos, dentro de la filosofía ha sido tachado de impensable, no digamos de banal solamente, sino de impensable. En el Parménides nos enteramos por boca de Sócrates que el pelo no es una idea, no puede ser una idea, porque no hay posibilidad de perfección en el pelo, ¿no? Entonces, si el pelo es impensable para la filosofía, ¿qué diríamos de la peluca? ¿No? Algo así completamente bajo, ordinario, profano, casi que se vanagloria de su halo profano. Lo que me interesaba justamente es hacer que el cortocircuito de acercar el pensamiento, digamos, elevado con temas completamente mundanos y no escribir sobre el ser, sino escribir sobre los pelos y ver qué pasa de ese encuentro, ¿no? Pero de algún modo siguiendo esta intuición de poner en tensión, algunas veces se ha dicho lo alto y lo bajo, en realidad yo diría lo ordinario y el archivo cultural. Después de este anuncio, casi el comercial del archivo por venir, muchas gracias. Gracias por haber hasta aquí. Con un gran gusto. Y avisarles que seguiremos pensando en este campo el 4 de junio
estar aquí Mario Veratín, que es otro gran manipulador de textos y que también tiene bastante que ver sobre artes plásticas, sobre Duchamp, sobre el cual ha escrito, etcétera, etcétera. Así es que creo que seguiremos la conversación hablando de puntos de vista distintos, pero enfocando a cosas que se parecen bastante. Buenas noches, muchas gracias a todos.